hombres de fe como Abraham, como Elías, como Eliseos, como Pedro, Moisés, todos ellos dudaron, tuvo duda. Gedeón tuvo duda. Pero no es la duda que la gente piensa que es una duda de no creerle a Dios. No es esa. Porque tú, aunque no creas, vienes. Significa que estás luchando con eso. Y Dios dice, a mí no me importa ese demonio que está fastidiando de que no creas. Yo, con solo venir, hago un milagro para tu vida. Nada es imposible. En el libro de Mateo capítulo 11, verso 1, dice así, porque todos estos hombres grandes de la Biblia tuvieron duda, pero no duda en Dios. Porque, escúcheme, la duda diga conmigo, la duda no es un obstáculo para Dios hacer un milagro. Porque la duda es un espíritu que no es de Dios. Pero mientras que tú estés conectado y estés buscando, y la duda está detrás de ti, y tú estés buscando la presencia de Dios, Dios no le interesa a esos espíritus, sino tu búsqueda. Amén. Entonces Dios crea y hace algo sobrenatural en tu vida o en la vida de tus familiares o amigos, cualquiera. Mire, hermano, ore más por sus enemigos para que Dios le bendiga que por sus amigos. Porque la bendición está ahí cuando tú estás orando por tus enemigos. Bendícelo, Señor, guárdalo, protégelo. Ese es el secreto de derrumbar las fuerzas de las tinieblas sobre tu vida. Marcos 11:1 dice así: cuando Jesús terminó de dar, Mateo, Dios dice Mateo, gracias. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, diga conmigo, las instrucciones son las que nos llevan a cumplir el propósito. Entonces, cuando nosotros aquí damos instrucciones en la parte ministerial, gócese, no se enchamuque. Dice la palabra, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Le dio instrucciones a sus discípulos para predicar en las ciudades de ellos. Y le dice, verso 2, y al oír Juan, su primo hermano, estaba en la cárcel, los Hechos de Cristo les envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Al oír, verso 2, al oír Juan en la cárcel, los Hechos de Cristo les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces miramos que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Como primo hermano de Jesús, Juan vino a preparar el camino de Jesús, a servirle a Jesús, a hablarles. Es una voz en el desierto. Cambien su modo de pensar, arrepiéntanse de su modo de pensar y crean que ahora viene el Salvador.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo borra, lo quita. La palabra quitar significa nunca está. Fue quitado. Entonces, cuando Juan anunció, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue revelado por el Espíritu Santo y nunca tuvo duda. Pero los discípulos de Juan sí. Juan, primo, hermano de Jesús, sirviéndole a Jesús y preparándole el camino. Dígalo. Dio su vida por él. Dígalo. Pero cuando estaba en la cárcel, Jesús no lo fue a visitar. Diga, sácate ese demonio de tu cabeza, que el pastor tiene que estar visitando en tu casa. ¿Usted se puede imaginar cuántas casas visitar yo? No, tenés un pastor gordo, barrigón, lleno de demonios. Porque no estaría lleno de la presencia de Dios, porque el cuerpo está diseñado para llenarlo de Dios o de demonios. Entonces, le hablo esto para que usted meta en su espíritu que hay bastante gente en la iglesia aquí que sirve y que son enviados para hacer cosas dentro, que hacen lo mismo, porque están bajo la casa, la cobertura, fluyen igual que lo que Dios hace aquí. Entonces, Juan en la cárcel ve que sus discípulos están todos temblorocos, porque cuando Juan estaba ahí y vio a Jesús, dice que reconoció, le fue revelado por el Espíritu, él anunció, dice, he ahí a todo el mundo, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaban los discípulos de Juan. Ellos tuvieron dudas, Juan no. Algunos dicen que Juan tuvo dudas en la cárcel. Yo no creo eso, pero yo creo que los que tenían dudas eran ellos. Entonces los envió donde Jesús y les dijo, vayan, espíen qué es lo que está pasando allá. Y él les dígale a Juan que los ciegos recobran la vista, que los enfermos son sanados, que la gente es liberada, que los demonios, que los hombres resucitan. Y entonces cuando le lleva ese mensaje, Juan le dice, a él seguid. No estaba endemoniado a decir, áyeme, que se muera. No es que ni siquiera he venido acá. Porque el que tiene revelación del nuevo nacimiento y del reino no piensa humanamente, sino piensa de acuerdo al propósito de Dios. Y le dijo, a él seguid. Y ellos fueron a seguirlo. Y a Juan, para que usted no se entristezca, porque hoy en día, ahora es porque saben por los medios, pero todo el tiempo ha arrancado cabeza en el Medio Oriente. Antes los leones. Pero aquí en el carnaval de Barranquilla, no le arrancaron cabeza a la gente, le arrancaron propósitos. ¿Usted me oye? Ahí dice, o renuncias a Cristo o te arranco la cabeza. Arráncamela. Y ¿dónde están los apóstoles? ¿Cómo murió Pablo en el cepo? ¿Cómo murió Pedro crucificado? ¿Ah? Otros estarían diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo te permites eso? Eso fue lo que Pedro dijo cuando Jesús le dijo, ha llegado a mi hora. Es el tiempo de mi partida. Y entonces llegó y dijo, no, yo sacó un cuchillo para matar gente. Y él mismo decía, yo pongo mi vida por ti. ¿Y quién le dijo a Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién habló? ¿Pedro o un demonio? Porque si hubiera sido Pedro eso no es de Dios. No, aparte de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, miramos desde el punto de vista de que nuestra fe no va a estar basada
en lo que vemos, sino en lo que creemos. Yo sé que está callado el asunto, pero los ciegos ven, los ojos andan. Ahora, hombres de fe como Abraham, como Elías, como Eliseos, como Pedro, Moisés, todos ellos dudaron, tuvo duda. Gedeón tuvo duda. Pero no es la duda que la gente piensa que es una duda de no creerle a Dios. No es esa. Porque tú, aunque no creas, vienes. Significa que estás luchando con eso. Y Dios dice, a mí no me importa ese demonio que está fastidiando de que no creas. Yo, con solo venir, hago un milagro para tu vida. Entonces, Dios le habla a Abraham y Abraham no tiene Biblia como la que usted tiene ahí. Dios le habla a Moisés, Dios le habla a Elías. Gedeón, mire esto, Gedeón estaba escondiendo el trigo porque los madianitas venían cada año a robarle el trigo, lo estaba escondiendo. Los demás estaban escondidos, pero Gedeón estaba escondiendo el trigo. Y Dios le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Esforzado, pues si tú vas a recoger mi trabajo, esta es mi comida, y valiente, que no importa si me matan allá, pero yo voy a recuperar el trigo. Entonces Dios le dice, varón esforzado y valiente. Yo me imagino que como él tenía tantas cosas encima, él decía, pero ¿con quién está hablando Dios? Porque yo realmente lo que tengo es un terror, un miedo, pero estoy guardando el trigo. Y Dios no miró su miedo, sino su valentía. Entonces Dios no va a estar mirando eso. Así que cuando tengas duda, dile, ese espíritu de duda lo cancelo, porque dice la palabra, poniendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, el texto original dice, castigando el pensamiento, porque tiene que castigarlo, si no Él te castiga a ti. Hoy Dios te confirma en tu casa ministerial Vida Abundante. Domingo, 7 y 10 de la mañana. Martes, 7 de la noche. Miércoles, 9 de la mañana, servicio de ayuno. Viernes, servicio de sanidad y milagros. Carrera 51B 94110. Teléfonos 357-7749 y 378-1268. Barranquilla, Colombia.